Bendiciones, mis amados, amados por Jesús, José y María. Vamos a iniciar este encuentro donde hablaremos de la humildad de nuestro Señor, de la humildad de San José, de la humildad que Dios quiere operar en nosotros. Y vamos a comenzar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados, yo espero que hasta aquí se hayan visto todos los videos, que estén desatrasaditos, porque además vamos a iniciar dándoles la información acerca del retiro. Sabíamos que les habíamos propuesto la fecha del 7 de febrero para la peregrinación, pero invertimos las fechas. O sea, en febrero 7 era la peregrinación y en marzo 7 el retiro. Vimos que por los temas que nos toca dar, por lo práctico del encuentro, debíamos invertir. Primero hacer el retiro y después la peregrinación. A la peregrinación podemos ir con hijos. Al retiro debemos ir solo los adultos. ¿Dónde se va a llevar a cabo el retiro? El retiro se lleva a cabo el 7 de febrero de 7 de la mañana a 2 de la tarde en el Colegio Carpinelo, en la capilla de San José. Imagínense el lugar que el Señor nos tiene preparado. Bendito sea Dios. Esto queda en La Estrella. Les mandamos toda la información. Les cuento que hay muy poquitos cupos ya. No sé si podamos aperturar otra fecha para retiro presencial, si no tocará que la dejen para después, para verla virtual, los que no alcancen a agendar presencial. ¿Por qué? Porque este lugar, a diferencia de los franciscanos, que era donde íbamos a hacer el retiro, no nos recibe tantas personas. Cuando hemos ido a los franciscanos son 230, máximo las que nos caben, pero en este caso son 130, ya tenemos el 70% de esa capacidad llena. Entonces les pedimos por favor, apenas vayan teniendo cómo confirmarnos su asistencia con la inscripción, lo puedan hacer. Bueno, el retiro consta de unos momentos de silencio, unos momentos de unas charlas, unos momentos de oración, unas prácticas espirituales y la Eucaristía. ¿Qué les recomendamos? Que ese día vayamos confesados, porque allá lo más probable es que si vamos a confesarnos 130 personas, ni siquiera el espacio que hemos señalado de 7 horas para ello nos va a alcanzar. Es un retiro de 7 horas, de mediodía. Entonces sí esperamos que lleguen primero muy puntuales, ojalá 15 o 20 minutos antes, o sea, salga con tiempo para que podamos iniciar, para que no nos atrasemos. Les vamos a dar 2 refrigerios, una ofrenda para la casa y un material. Estas 4 cositas van en el retiro dentro del valor de 67,000 pesos. Vean, ustedes saben que nosotros no hacemos esto con la intención de generar ningún recurso. Los que nos conocen hace tantos años saben que nosotros ni generamos recursos con este apostolado, y si se ha de generar algo debe quedar en las mismas necesidades de las almas, pues es como lo que siempre hemos hecho. Este año no vamos a dar subsidios porque el presupuesto está demasiado ajustado en nuestra familia, en nuestro hogar, pero Dios siempre provee, o sea, eso nunca nos ha quitado la paz. Estamos terminando de escribir el libro, que es el material que vamos a llevar ese día, con todo lo del mini taller de la santificación de las emociones, porque recuerden que ese retiro es para sanar, para santificar las emociones. Para eso es ese retiro, para qué sirve la alegría, cómo gestionar el miedo, cómo afrontar el fracaso, cómo vivir con la ira. O sea, yo cómo santifico la ira, que a veces como que me arde por dentro. La tristeza, bueno, eso cómo se vive, cómo se hace un duelo.
Entonces, ese es, después de acabar estas charlas que vamos a tener de la humildad y la sabiduría, sigue el mini taller de la santificación de las emociones. Y esto que hemos visto en todo en esta primera parte es como los argumentos para nosotros afrontar la vocación que Dios nos ha dado con las herramientas de Dios, ¿cierto? No es mutilando, no es callando los sentimientos, no, es apropiándonos de ellos a la manera de Jesús. Hay una en Filipenses 2:15, dice, tened los mismos sentimientos de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer en todo este periodo de tiempo. Vamos a tener corazón de hijos. Primero, hijos de San José. Él nos enseña a ser hijos de sí mismo para entregarnos al Padre. O sea, nos prepara para que podamos ir y confiar allá, en Dios Padre. Es un proceso muy hermoso. Yo espero que así como se los estamos entregando, así lo estén viviendo ustedes. Esto ha tenido todas las luchas de la vida, las tribulaciones, ustedes no se imaginan, más adelantico les vamos a ir contando. Si no por cámara, presencialmente en el retiro. Bueno, entonces puntualizando, el retiro quedó para el 7 de febrero, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, 2 refrigerios, el material y la ofrenda para la casa. Eso cuesta 67,000 pesos. Sandra, yo quiero tener el material pero digital. Es que yo no quiero eso impreso. Es que es un libro como el que les hemos entregado antes con las memorias de la consagración, pero además con las prácticas que vamos a vivir ese día. Si no necesitan todo eso, tranquilo que les mandamos un archivo para que ustedes lo impriman y lo lleven impreso. Así solamente pagarían 25,000 pesos de 2 refrigerios y la entrada para la casa. Bueno, la casa no nos cobra, pero ¿cómo vamos a llegar allá donde el sacerdote que vive allí, que acoge peregrinos, que acoge personas que están de retiro, a gastarle servicios, luz, agua y no darle nada? Pues no somos capaces. Entonces, de acuerdo a lo que recojamos y la logística que tengamos que completar ese día, pues a él se le deja una ofrenda lo más generosa posible, o sea, todo lo que sobre es para ellos. Así de sencillo. El padre Roberto nos estará esperando ese día. Sandra, yo lo quiero hacer virtual, pero quiero el material. Bueno, el material solamente le cuesta 46,000 pesos. Ustedes saben que los hemos regalado a diestra y siniestra cuando hemos podido. Este año nos queda difícil. Es lo que podemos hacer. Con material y todo incluido 67,000. Solo el material 46 y solo la entrada con refrigerios 25,000. Mire qué va a hacer, qué necesita y cómo puede usted organizarse. Ese día llegamos confesados, camándula de San José, camándula de la Virgen, pues para hacer la coronilla al Rosario de San José, coronilla o Rosario de San José para hacerle el Rosario a la Virgen, esos 2 elementos, y llevamos la Biblia, un cuaderno y un lapicero, y ya. Si usted necesita de pronto una botellita de agua, si es que necesita pues mucha agua, aunque allá pues esperamos tener como el cafetín que siempre les hemos puesto, con agua, tinto, aromática. Bueno, finalmente, hasta el 1 de febrero recibiremos los aportes y las donaciones, pues como la ofrenda para llevar a cabo este espacio espiritual, porque necesitamos terminar de programar, de planear, de comprar los refrigerios, de hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, el cupo se confirma con el pago, con esa claridad. Entonces, mandamos a hacer todo el material, organizamos todo, pero sí necesitamos que nos ayuden lo más pronto posible. Si no, va a haber gente que se nos va a quedar sin material. O sea, entre más se demore para pagar. Porque, como antes, no se puede hacer este año, que nosotros hemos financiado todo y ya después recogemos el dinero. Regalamos todo lo que podemos. Pues este año está muy ajustado porque ustedes saben que tenemos muchos empleados a cargo y ustedes saben que yo no vivo de YouTube, ni más faltaba, ni del apostolado, ni más faltaba. Vivimos de un negocito que tenemos y allí tenemos empleados y este año el salario mínimo está demasiado alto. Entonces, para no tener ahí como un recorte de personal, nos toca ajustarnos en muchas cosas de nuestra casa, que es lo que hemos hecho. Sumado a la nueva vida que se llega, entonces
vayan haciendo cuentas. Le damos gracias a Dios por todo, porque igual pues ha sido muy generoso con nosotros. A mí no nos hace falta nada, y a mi corazón de madre y esposa, lo único que le pido al Señor es tiempo, poder tener tiempo con mi familia, poder tener la oportunidad de amar todos los días más y mejor, de estar ahí para ellos, para mis hijos, mi esposo y todas las almas que necesiten, todos los hijos espirituales que el Señor nos conceda. Bueno, las inscripciones y los pagos hasta el 1 de febrero. Se está presentando una confusión porque como les mandamos a ver las charlas de los anhelos del corazón humano del año pasado, el año pasado hicimos 2 encuentros también, 15 de febrero y 15 de marzo, pero eso fue el año pasado. Este año estas son las fechas, 7 de febrero y 7 de marzo. Listo, más adelantico, después del retiro, ya les organizamos la agenda para que se inscriban para la ceremonia de consagración y para la peregrinación. Ya les contaremos a dónde es, bueno, todo. Vamos entonces, finalizados estos anuncios parroquiales de 10 minutos, vamos a entrar en el tema de hoy. Si ustedes se acuerdan, a ver, ¿qué llevamos hasta el momento? Hemos hablado de San José, hemos hablado del origen de San José en su pueblo, el pueblo de los Anahuín, y hemos hablado también de quién es San José, el esposo de la Virgen María y padre virginal de Jesús. ¿Quién es él? Bueno, y en realidad, desde la doctrina de la Iglesia Católica, desde los padres de la Iglesia, desde los padres del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Desde el siglo XIX, en 1800, veíamos una doctrina muy hermosa de San Pedro Julián Aymar, del obispo de Tarbes, del obispo de Ginebra, santos hombres de Dios, y nos dejaron unas cosas preciosas de San José que se las mencionamos, y además iniciamos con la espiritualidad de San José. Entonces llevamos de dónde viene San José, quién es San José y cuál es su espiritualidad. Este año la preparación para la consagración es muy diferente, porque los años anteriores nosotros les habíamos dado todo esto como para que ustedes lo leyeran, pero este año se los hemos explicado uno a uno, como nuestro corazón lo ha entendido, nuestro entendimiento ha podido comprender. Ayudados del Espíritu Santo, hemos querido compartir con ustedes estas hermosuras. Bueno, en la espiritualidad de San José vemos 3 elementos fundamentales, que eso los vamos a profundizar más adelantico. Ya les digo cuándo. Cuando veamos el mini taller de la santificación de las emociones, nos adentraremos con esa perspectiva josefina en el silencio, la humildad y la cotidianidad. O sea, a nuestras emociones le daremos la mirada de San José. Pero además hemos hecho un recorrido por la espiritualidad de los Anahuín, que es de donde nace San José. Y allí hemos hablado de 3 palabras clave: arrepentimiento, humildad y sabiduría. Vamos a reunir esos elementos para conjugarlos y poder ofrecer hoy la charla de la humildad, que es sencillamente preciosa. Luego veremos un camino hacia la sabiduría, porque la sabiduría lo basaremos, y esto también es la introducción, digamos que esta charla es como la unión entre el arrepentimiento y la sabiduría. Esta charla de la humildad es como lo que engrana todo. El arrepentimiento, como decíamos en algún momento, nos ubica en el camino, pero lo que nos da pies para caminar es la humildad. Y a través de la humildad, o cuando yo doy el primer paso, ya voy camino hacia la sabiduría. Esto es doctrina de la Iglesia Católica, es doctrina patrística. Sobre todo en esto, cuando hablamos de la sabiduría, nos basamos en San Agustín. Él tiene 7 pasos a la sabiduría. Hay un libro que tiene en el tomo 2, los capítulos 9 al 11, habla, para que el que lo quiera buscar puede ir y buscarlo allí. Se llama Doctrina Cristiana. Ese libro de él es sencillamente fabuloso. Es profundo y a la yugular. Eso es hermoso. Ese libro, ese tomo 2,
habla de los 7 pasos a la sabiduría. Esos 7 pasos los vamos a ver en la charla que sigue. Si no nos alcanza una charla, daremos 2 charlas de la sabiduría, pero al menos ya saben para dónde vamos. Pero antes de llegar a esos pasos, necesitamos entender varias cosas. Primero, ¿qué es humildad? Segundo, ¿cuáles son las enseñanzas de Jesús frente a la humildad? ¿Cuál es la humildad de San José? ¿Cómo vive San José la humildad? ¿Y qué nos impide ser humildes? Veremos, en grandes rasgos, veremos esas 4 partes. Pero vamos a empezar haciendo una relación entre la humildad y el arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento es distinto a la culpa psicológica, que es como un castigo, o al castigo psicológico, que es como una culpa. Esto que nos remuerde y que son como mordiscos interiores que nos van quitando la paz. Ese remorder interiormente, eso no es lo propio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace en nosotros lo mismo que hizo en Jesús, porque nos quiere cristificados, ¿cierto? Cristificados. Entonces dice la parte donde cuando Jesús es bautizado, que el Espíritu Santo viene sobre él, y dice, y lo empujó. O sea, el Espíritu Santo, más que guiarlo a uno y tomarlo de la mano, a veces como que lo empuja para adelante. Y ese empujar para adelante es el toque que necesitamos muchas veces para avanzar. Se llama arrepentimiento. O sea, todo tiene un punto de partida allí. El arrepentimiento y la humildad son como una moneda con 2 caras. Y la humildad como requisito para la verdad, y sin la humildad el corazón se endurece, se justifica y no cambia. Entonces, necesitamos el arrepentimiento que nos ponga en camino, pero la humildad es como los pies en ese camino. La humildad nos permite, en realidad, comprender la verdad de lo que somos. Decía, y aquí citaremos a lo largo de esta charla a varios santos como San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tenía como una política, y era estar con los menores. Por eso la orden franciscana menor es específica porque está con los menores. ¿Quiénes son los menores? Los pobres, los que nadie quiere, los excluidos, los rechazados. Y la misión de los franciscanos menores está dirigida a ellos. O sea, la iglesia tenía como una opulencia espiritual en los padres mayores, y esos padres mayores eran fundamentalmente como el clero, la alcurnia pues como de la iglesia. Pero llega San Francisco de Asís con su sencillez, y es preciosísimo porque él dice, bueno, ¿y quién está con los pequeños? Con los pobres. Entonces San Francisco de Asís es maestro de humildad. Él decía, tú no eres más santo porque te alaben, no eres más pecador porque te critiquen, tú solo eres lo que eres ante Dios. Y es una de las frases de la humildad más profundas y verdaderas, que unido a lo que decía Santa Teresa de Jesús, nos dice, la humildad es vivir en la verdad. La humildad es la verdad de lo que yo soy. ¿Cómo se une esto con el arrepentimiento? Si yo veo lo que yo soy claramente, a mí va a llegar el arrepentimiento. O sea, si se me quita la venda de los ojos desde que es que yo no soy tan buena como dice la gente, porque nos encanta creernos esos cuentos. Ay, es que no, ya estoy de canonizar. Entonces, el Señor nos dice, no, tú eres lo que eres ante mí y nada más que eso.
San Juan Clímaco también decía que las lágrimas de arrepentimiento lavan el alma de la soberbia. Las lágrimas de arrepentimiento lavan el alma de la soberbia. Entonces, el arrepentimiento humilde nos libera de la mentira en la que vivimos. Y entonces, ¿yo cómo hago para tener ese arrepentimiento? Nosotros dimos unos pasos en la charla del arrepentimiento, que era pedirle a Dios esa pentos, que es la tristeza que sana. Hay una tristeza que es buena. Cuando lleguemos a la santificación de las emociones, veremos que hay una tristeza que es santa, que viene de Dios. Una tristeza que es pura, que nos acerca a la verdad. Y esa tristeza es la que necesitamos como don del Espíritu Santo. ¿Y cómo llega eso? Sencillamente, eso es una gracia. O sea, el corazón humano no está hecho para llegar a esa verdad sin la verdad misma, que es Jesucristo. O sea, yo debo estar acompañado por Él. Él me debe asistir de alguna manera para yo llegar a la verdad. Entonces, ese arrepentimiento humilde nos libera de la mentira en la que vivimos. Y la humildad es requisito de la verdad. Hay una tristeza entonces según Dios, una tristeza según Dios que nos conduce a la humildad. Y viendo nuestro error, esa tristeza produce una pena suave y profunda, una pena que produce paz, una pena que dan ganas de mejorar y de tener un compromiso para empatizar, para solidarizarnos con el que falla. Entonces miren lo que acabo de decir. Hay una tristeza que sana, una tristeza que libera y viene del arrepentimiento humilde. Esa tristeza, según Dios, es la humildad. Y además nos hace ver nuestro error. Produce una pena suave y profunda, produce paz, ganas de mejorar y nos hace tener un compromiso con los que fallan, un compromiso de compasión, de padecer con el que falla, de ver en él mi propia debilidad también, quizá en otro pecado, de otra forma, pero en esencia lo mismo, una lejanía de Dios. Después de esta charla les vamos a dejar un examen de conciencia en audio, que es el que siempre les hemos compartido, y esperamos realmente que puedan hacer ese examen de conciencia. Esa es como la tarea de esta charla. A ver, las tareas de la charla anterior eran la oración del corazón, la parábola, ver la explicación de la parábola del fariseo y el publicano, además leer los puntos del catecismo de la iglesia y leer el Salmo 51 y el Magnificat. Esas eran las 4 tareas del arrepentimiento. Pedirle a Dios el dolor por el pecado. Para eso es especial la oración del corazón. Bueno, aprovecho para decirles que esos combosquini con los cuales hacemos la oración del corazón: Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Esa ejaculatoria se hace con unas cuentas especiales y vamos a tenerlo por 15,000 pesos. A quien podamos regalárselo lo haremos, se lo regalaremos, pero no vamos a tener muchos para regalar. Entonces, si usted lo puede comprar, cómprelo. Listo. O va y lo hace en su casa, lo que usted quiera. Pero sí es muy hermoso que tengamos el elemento para hacer esta práctica espiritual. Y también vamos a tener el Rosario de San José, que es tan difícil de conseguir. Entonces, bueno, vamos a tener como esas 2 cosas. Para que en la encuesta o en el formulario de inscripción al retiro, pues tengan la oportunidad de tenerlo allí, de pedirlo. Bueno, hay algo muy profundo que el arrepentimiento, y es que el arrepentimiento nos mantiene en el camino hacia la sabiduría. Es el arrepentimiento, digamos que los límites. Cuando yo me salgo del arrepentimiento y yo empiezo a decir, es que yo soy así, ya yo no estoy en un camino. Un camino tiene unos límites, ¿cierto? Donde esa berma, donde esa frontera
para un lado o para el otro, ya no es camino, ya es otra cosa. Yo me puedo perder del camino, sí. ¿Cuál es la condición para yo seguir caminando en? La humildad. El arrepentimiento son los límites y la humildad me hace caminar derecho. Ese arrepentimiento nos hace conservar el camino hacia la sabiduría, que recuerden que nuestro propósito es la sabiduría. Más adelante vamos a explicar qué es eso de sabiduría y por qué se habla tanto de eso. Y la humildad nos hace avanzar. El arrepentimiento me mantiene en el camino. La humildad me hace avanzar sobre el camino hacia la sabiduría. Esa es como la relación entre los tres. Además, hay un arrepentimiento falso o una humildad falsa y hay una humildad verdadera. Hay una humildad falsa que es un dolor por haber fallado, pero porque, ¿qué dirán de mí? Porque voy a quedar mal delante de las personas, porque se va a conocer verdaderamente quién soy yo, porque voy a tener temor a que me critiquen, más que el dolor por haberme alejado de quien me ama, que ese es el arrepentimiento y la humildad amorosa. El arrepentimiento verdadero y humildad amorosa es el dolor en mi alma por yo haberle fallado a la persona que más me ama en el mundo entero, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vamos adquiriendo como una delimitante y vamos también como purificando nuestra mirada sobre la humildad, porque muchas veces creemos que humildad es el que está humillado, pisoteado, y si bien es cierto que la humildad requiere humillación, no se queda ahí. Digamos que es una etapa mientras uno purifica, pero avanza y sigue, y llega un momento en el que tú eres tan consciente de los dones que Dios te ha dado que tú no los andas malgastando, que tú entiendes que tus palabras, que lo que tú eres está al servicio de todos, pero tú no te andas agotando en discusiones inútiles, proselitistas. A propósito de eso, les quiero comentar algo. Imagínense que para yo tener que grabar esta charla, para yo poder grabar esta charla, tuve que prepararme toda la semana. Esta charla estaba programada para montarse el miércoles, pero yo me senté a grabar el miércoles y yo decía, ay Dios mío, yo teniendo claro el tema, ¿y yo por dónde empiezo? Porque yo quiero que sepan que estas charlas, como siempre les he dicho, ojalá fueran responsabilidad de otra persona y que yo me pudiera sentar a escuchar en el lugar donde ustedes están y que alguien más estuviera acá. Y un día Dios nos va a conceder esa gracia, les pedimos que oren por esa intención. Pero resulta que yo me senté a grabar. No. Y no era falta de preparación, no era falta de claridad intelectual. Ahora vamos a hablar de la humildad en el intelecto, en el entendimiento, en la voluntad y en la memoria. Vamos a hablar de esa humildad. Y resulta que hoy es sábado. Viernes, amanecer sábado, me ha pasado algo, una situación humillante. Por eso les digo que, hace parte del proceso. Pero la humildad no solo se queda en la humillación. Les voy a contar, pues yo nunca he dicho esto en este canal. Ustedes saben que yo tengo 2 hermanas mujeres dentro del matrimonio de mis papás o dentro de la unión civil, porque ellos no son casados por la iglesia, ellos tienen una separación de cuerpos y viven pues como hermanitos, mi papá y mi mamá, pero dentro del proceso de purificación de mi familia es algo que se ha dado. Con la gracia de mi sacramento, el Señor ha ido purificando la familia. Sin embargo, todavía falta mucho para que oren por nosotros, porque el hecho de estar sentados aquí no nos hace santos. Es más, yo les he abierto las llagas más profundas de mi corazón, y si ustedes se van a los anhelos del corazón humano, van a ver que yo prácticamente tengo una confesión en un video, cuando hablo del anhelo de justicia, cuando hablo de cuál es el pecado que a mí más o el mal o el espíritu del mal que más me acecha, ¿cierto? Yo les hablo con el corazón en la mano y les hablo acerca de esa tentación frecuente que yo tengo y también cómo vencerla.
O sea, les hablo desde adentro, como un humano que sangra como ustedes. Porque creemos muchas veces que al estar de este lado de la pantalla, entonces uno ya es santo. O uno se cree santo y nada más alejado de la realidad. Que Dios nos haya puesto aquí, antes quizá, para mí, como lo veo, nuestras almas son tan rebeldes muchas veces, los que estamos acá, que Dios necesita tenernos aquí cerquita, vea, pítica corta, para que no se me vaya, para yo poderlo controlar, porque es que si no, si lo dejo libre, capaz que se pierde, capaz que me desconvierto, muchachos, de verdad. Y se los digo con toda sinceridad, yo digo, Dios mío, gracias porque estos procesos nos han mantenido en el camino. Entonces, cada que yo quiero dar un tema, si yo no lo he vivido, si no lo he, mejor dicho, si no está fresquito en mi alma, en todas sus potencias, entendimiento, voluntad y memoria, imposible. Entonces digamos que en el entendimiento estaba, en la memoria también, pero me faltaba llegar a esa voluntad, es decir, a esos afectos de verdad claros en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la humildad misma. Resulta que lo que les voy a contar, yo tengo una hermana, y es una hermana que es youtuber. Yo les pido que oren mucho por ella, porque ella dice ser atea. Ella dice ser atea, que no cree en Dios. Bueno, nosotros hemos, dentro de lo que podemos, hemos querido acompañarla, pero ustedes mismos saben que es muy difícil uno acompañar a una persona que no quiere ser acompañada, ¿cierto? Entonces hemos dejado estar la situación con mucho amor, con mucha caridad, con mucho respeto hacia su vida, hacia sus cosas y sus decisiones, pero también acompañando desde la verdad. Y esto obviamente pues muchas veces molesta. Entonces digamos que hay momentos de alejamiento, de acercamiento, y ella sigue siendo mi hermana, sigue siendo nuestra familiar, sigue siendo persona que amamos profundamente y haríamos lo que fuera por ella. A pesar de todo, de toda nuestra historia, de las diferencias que quizá nos separan o de las cosas que nos unen, más allá del sentimentalismo, mejor dicho, quiero decir, es una persona y como hija de Dios tiene esa dignidad, tiene el derecho a ser amada y a ser amada por su familia. Y Dios ha puesto ese amor en nosotros. Sin embargo, como nos pasa a nosotros, también les debe pasar a ustedes, que hay personas en nuestra familia que buscan y buscan la felicidad por los medios incorrectos. Y uno se da cuenta por los frutos, ¿cierto? Porque quizás son frutos de ansiedad, de estrés, de dolor, de duelo, ¿cierto? De dificultades, de soledad, de angustia, de no saber muchas veces cómo gestionar muchas cosas. Y no es diferente nuestra historia familiar a la de ustedes. Nosotros también vivimos eso. Por eso cuando nos piden acompañamiento y a las familias que podemos acompañar, con el alma y el corazón les decimos, con el alma y la vida, te entiendo. Porque Dios nos ha puesto a pasar unas situaciones. Resulta que hay una persona en redes sociales, ella es youtuber. Imagínense. Ella es youtuber y es youtuber de plantas y cosas, entonces ha migrado mucho, que a blogs, que bueno, entonces en muchas de nuestras reuniones familiares, ella por ejemplo documentó mi boda, mis grados, la boda de mi hermana, cuando han nacido nuestros hijos. Entonces ella ha compartido esto con su comunidad en YouTube, pero eso también a la larga le ha valido, porque ustedes saben que uno estar en estos medios exige como uno darse completamente a las personas que le están siguiendo. Si no, estas personas consideran que están en deuda con ellos y se vuelven muy agresivos cuando quieren saber algo de la vida de alguien, y aún así pues no tienen ese acceso a esa privacidad completamente como quisieran, entonces eso los frustra. Y hay varias personas en internet que entonces han hecho unos videos súper ofensivos sobre ella, súper agresivos. Entonces yo les quiero contar algo que pasó esta semana. Eso fue hace como 8 días. Ay, yo no me acuerdo cuándo fue. Eso fue en club. Ya estábamos en este proceso de preparación para la consagración. Y una de estas personas se ha sentado a hablar
una cantidad de cosas, de especulaciones y de mentiras, pero yo veía a esta persona, por ejemplo hoy, ya a través de la oración, yo la veía con compasión, yo la veía con amor. Entonces es un hombre, pa' colmo, pues uno pensaría, son más chismosas las mujeres, pero uno sentarse a hablar mal de alguien y hacer un video de media hora, no sé cuánto, de casi 50 minutos, que cuánto gana la una, que cuánto gana el otro, que esta persona gana tanto dinero. Bueno, creo que me estoy alargando más de lo que quisiera. El caso es que yo le he contestado a esta persona y le dije que por favor no hiciera eso. Según yo lo estaba haciendo en un acto de justicia hacia esa persona y hacia mi hermana, hacia su dignidad, hacia la dignidad de ambos. Porque como va alguien a degradarse, a hablar mal de alguien y querer sacar 2 pesos de eso. Entonces él me contestó ese mensaje y precisamente yo vi el video anoche, o sea, en la madrugada. Yo ni siquiera pues reviso redes sociales a esa hora, pues no, ustedes saben que yo ni redes sociales tengo, yo tengo este canal de evangelización porque es casi que una obligación y casi que en obediencia. No, o sea, si yo pudiera elegir, yo no tendría este canal. Yo haría otra cosa, o sea, Dios, bueno, finalmente aquí estamos y le damos gracias a Dios por eso, porque también esto ha servido para nosotros, pero es un tema complejo, muchachos, uno pararse acá. Entonces esa persona ponía incluso una miniatura de mi cara deformada y yo decía, o sea, yo me quedaba mirando eso y yo escuchaba a esta persona hablar con ese odio y con ese resentimiento y yo veía cuán herida está su dignidad, me daba dolor en el corazón. Entonces se los voy a poner para que oren por él, por esa persona en específico, no les voy a decir, yo ni siquiera tengo el nombre, esa persona que está difamando a la familia de Sandra. Solo digan eso, se los ponemos, Señor, en oración, regálale la paz en el corazón. Porque una persona que no ha encontrado su lugar en el mundo cree que cualquier ruta le sirve para llegar a la felicidad y eso no es así. Por eso hemos visto los anhelos del corazón humano. Entonces, mi niña vio el video esta mañana porque estaba en el celular ahí como en primera y ella lo vio y ella escuchó algo y ella se puso muy triste, mi niña de 4 años, y escuchó y me dijo, mamá, ¿por qué esa persona está hablando mal de ti? ¿Por qué está hablando mal de la tía? No voy a decir el nombre aquí. Yo decía, Dios mío, y eso era como una puñalada en mi corazón y era como yo tengo muchas cosas para decir, ¿cierto? Pero no todos son dignos de escuchar esas palabras, porque quizá no es su momento. Todos estamos en un proceso y todos buscamos y ansiamos la felicidad y ansiamos llegar a ella. Aunque los medios no sean los correctos muchas veces, nosotros creemos que sí, y ese camino equivocado en algún momento fue mío. O sea, yo aquí jamás me he parado con una ínfula de ser santa ni de nada. Por eso si ven en los comentarios alguna persona de pronto desubicadita, haciendo malos comentarios porque esa persona puso este canal de YouTube, lo expuso, y cuando fui al canal, que me aparecieron unas notificaciones por revisar, me aparecían unos comentarios impresionantes, unas cosas súper ofensivas. Y yo decía, Señor, tú me estás preparando para esta charla de la humildad. Listo, ya sí estoy lista para darla. Porque ya con esto he sido humillada. Unas cosas, yo aquí no voy a reproducir nada de eso, ese no es el caso. Pero si ustedes ven en estos videos, ven una persona escribiendo ahí como raro, como con malas intenciones, como criticando a alguien de mi familia, ya saben el contexto de todo esto. Entonces usted le va a poner, te amamos mucho, oramos por ti, Dios te bendiga y te dé la paz. Le van a poner así. Y si usted ve que ya hay un comentario así, usted vuelve y le escribe lo mismo. Para que esa persona se vaya con la clara certeza de que aquí no es rechazada, de que no tenemos ese odio en el corazón para ellos,
que por el contrario son motivo de santificación para nosotros, son motivo de amor, que si Dios incluso nos permitiera, pudiésemos acompañar, lo haríamos. Uno no entiende cómo funciona pues como todo este mundo, y yo les digo, yo no entiendo cómo funciona el mundo. Él justificaba algo como que YouTube le había dejado de dar como vistas porque el contenido que él publicaba pues ya no era atractivo, entonces que le sugería migrar a los chismes. Yo decía, bueno, válido, él de pronto tiene el anhelo de ser famoso, de ser reconocido, de tener dinero, o de al menos, pues sí, lo considero un trabajo. Pues esto para mí es un trabajo, pero para el cielo, ¿cierto? Tenemos perspectivas diferentes. Pero yo decía, en el alma, en el corazón, ojalá esta persona, Señor, algún día te conozca, se enamore de ti, como yo he tenido esa fortuna. Es que yo he sido muy afortunada. Entonces en mi corazón no hay nada más. Pero de primerazo, lo que yo experimenté fue como un celo por el alma de mi hermana, por su dignidad, por la dignidad de mi familia, al ver que estaban diciendo mentiras públicas de ella y que eran personas, muchas personas las que la estaban viendo. Yo decía, no, entonces ¿quién va a decir la verdad? Porque esa no es. Entonces yo hice un comentario, pues esto no cayó para nada bien. Mejor dicho, me han dedicado todo un video para aconsejarme que vaya y evangelice a mi hermana. Pues ya se imaginarán ustedes con qué guantes de seda y con qué amor no he tratado a los míos y a ustedes los he tratado con la mayor caridad que ha tenido mi corazón. ¿Se imaginan a mi familia? ¿Se imaginan a los míos? Yo me deshago, me desvivo, yo digo lo que haya que hacer, a donde haya que ir, lo que haya que vivir, lo que haya, o sea, pero si esto va a ser la salvación del alma de mi hermano o de mi hermana, yo no escatimo. Que, mejor dicho, que me pase de todo por encima. Pero miren, muchas veces también como nosotros nos dejamos engañar, nos dejamos usar, pero Dios no desaprovecha nada. Y esta era como la moraleja. Ya después, cuando ya yo vi eso, ustedes saben que yo estoy en embarazo, y yo vi ese video, ay, a mí eso me cayó tan mal que yo creo que hasta me dio una crisis de nervios en la madrugada, como a la 1:30 de la mañana. Y luego, ya después, yo decía, no, pero es que si yo no he hecho nada malo, de pronto me ha faltado prudencia, pero ese es el medio, listo Señor, yo lo recibo, esto también colabora para tu gloria. Y esto que estoy experimentando es lo que yo necesitaba para yo vivir esta charla de la humildad el día sábado. O sea, no era otro día, era hoy después de lo que pasó. Porque me sentí vulnerable, me sentí atropellada, me sentí difamada, me sentí humillada. Todo eso junto. Bueno, así lo quiso el Señor. No se preocupen por mí porque eso duró unas horas y ya a las 4 de la mañana yo ya estaba en santa paz y yo decía, no Señor, de cara a ti, bueno, lo voy a hacer mejor, tú vas a estar en medio de nosotros y lo que haya que hacer y lo que haya que soportar. Te lo ofrezco por esta consagración y por la salvación no solo de estas almas, sino de las almas de mi familia. Estos 10 minutos que les he dedicado para explicarles esta anécdota es para decirles que aquí no podemos dar un tema que no estemos viviendo, que no estemos en camino hacia, que no estemos en camino hacia. Cuando lleguemos a los 7 pasos de la sabiduría, ustedes se van a dar cuenta y van a empezar a evaluar ustedes en qué paso están. En el 1 ni siquiera han empezado o están ya en el 7. ¿En qué paso están? Y aquí a la luz de la verdad, según la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, aclarado pues como todo esto que les quería contar, para que me ayuden con su oración, porque yo nunca había tenido una consagración tan atribulada, Dios mío. Bueno, todas son particulares, pero esta la borra todo. Pasando al segundo punto, Cristo nos da una enseñanza frente a la humildad, y es una enseñanza contundente. Es una enseñanza con su propia vida, porque Él es el humilde por excelencia, es la humildad encarnada. Decía San Bernardo de Claraval,
El hombre se alejó de Dios por soberbia, porque quiso ser como Dios. Ahora Dios se acerca al hombre por la humildad, queriendo ser como hombre. ¡Qué belleza! Se la repito. El hombre se alejó de Dios por soberbia, queriendo ser como Dios. Y Dios se acerca al hombre por la humildad, queriendo ser como hombre. Él se hace pequeño y dentro de los pequeños el más pequeño de todos. Nace en las condiciones más paupérrimas, más escasas que se haya podido contemplar. Que ni siquiera en la época de su tiempo nacían los niños con tanta precariedad como el niño Jesús en el portal de Belén. Él quiso ser como hombre para que nosotros fuésemos como Dios. Por la humildad, Él nos alcanza la sanación de la soberbia. Pero entonces Él nos da la prueba del acto de humildad más puro que en la historia hayamos podido contemplar. Él renunció a todo lo que tenía que era demasiado para hacerse pequeño e indefenso como un bebé, lo que quisiéramos hacer con Él. Esta es la mayor prueba de pureza de su esencia, la encarnación. Nos deja ver la grandeza de su amor. Se anonada. Una cosa es yo renunciar cuando yo no tengo nada que dar. Por ejemplo, un pobre dirá, Señor, yo te lo doy todo. ¿Y qué es todo? Mi nada, ¿cierto? Pero si un rico le dice al Señor, Señor, yo te doy mi todo. ¿Y mi todo qué es? Todo, ¿cierto? La riqueza propia de Jesús, estar en el seno del Padre, tener esa paz, esa alegría, ser Él mismo, la felicidad y la complacencia del Padre eterno. Ser a través del cual, leía yo esta semana en la doctrina cristiana de San Agustín, que el mundo, la creación, el universo está hecho con el mismo amor que el Padre ama al Hijo. Teniendo como referencia al Hijo, el Padre crea el universo. Por eso vemos la hermosura de los montes, de los atardeceres, del mar. Esto es reflejo de la grandeza, no solo de Dios, sino del amor del Padre hacia el Hijo. Y lo que Él ve en el Hijo es lo que crea. Para menos decir, ¿cierto? Yo decía, qué belleza, uno tener tanto y darlo todo por amor. Qué belleza. Entonces, esta frase de San Agustín, que Jesús es la pureza más hermosa, más excelsa, y en Él se manifiesta la mayor humildad en la encarnación, nos deja ver el acto de humildad más grande de la historia de la humanidad, que nosotros alcanzaremos a contemplar. Y no solo eso, es tanto que Él se baja hasta donde ningún ser humano ha bajado y sube tan alto hasta donde ningún ser humano ha subido, para entregarnos todo, para dárnoslo todo, para pisotear hasta abajo el mal. Cuando Jesús muere, que Él baja, cuando decimos en el credo, bajó a los infiernos y luego subió a la diestra del Padre. En el Apocalipsis hay un texto y habla del Cordero degollado, que es el único que tiene la autoridad para revelar los 7 sellos. Algo que está perfectamente sellado, que es el destino de la humanidad, solo está en las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque es el destino de la humanidad, de la creación y de todo, está en las manos de Jesús, porque es para quien la creación ha sido hecha. Y no solo eso, en quien ha sido redimida. Entonces, dice, el Cordero degollado es aquel, el apóstol San Juan escribe eso, si quieren van y lo buscan, yo no recuerdo específicamente el texto, si alguien lo recuerda lo escribe aquí en los comentarios. Y entonces decía hermosamente, Él bajó hasta lo más profundo,
pisoteó la muerte, la venció hasta el fondo, puro fondo, bajando a los mismísimos infiernos, a anunciar su victoria. Y luego sube a lo más alto, la más altura, la mayor altura, que es la presencia amorosa del Padre, y se sienta a la diestra del Padre. Y yo decía, qué hermosura, porque ahí está redimiendo todos los estados del ser humano. Cuando cae, cuando se levanta, cuando muere, cuando es glorificado en la presencia amorosa del Señor. Nos ha entregado todo en su bendita persona. Y eso solo lo ha hecho posible su maravillosa, su perfectísima humildad. Él nos enseñó acerca de la humildad, con doctrina, con parábolas, ¿cierto? Pero no solo ahí, con sus palabras, no. Nos enseñó de la humildad con su propia vida, siendo una humildad perfecta en su encarnación, como ya dijimos. Pero no solo eso, sino que a lo largo de su vida nos confirma en esa humildad que Él mismo es. Y conforme con eso nos dice, y ahora ustedes tengan este mismo corazón mío. Y allí donde hay un corazón de piedra, Él va a poner uno de carne. Es una de sus promesas, de las promesas de Dios para nosotros. O sea, la humildad es posible. Habrá corazones dispuestos a recibirla, como una gracia, como un don sobrenatural del Señor, no como un simple fingimiento. Cuando yo digo que soy humilde, pero por dentro me regodeo, me vanaglorío, me gozo en los bienes que son propios de Dios y los tomo como míos. Cuando Dios, por ejemplo, me concede ser algo bonito, hacer algo bueno, y entonces a mí me adulan por eso, y entonces yo saco pecho y por dentro como que me echo un fresquito, como, ay, reconocieron esto que yo hice. Vamos a ver que la humildad de San José no es así. Por eso San José no nos tiene tanto para enseñar. Bueno, esa humildad tiene una relación muy profunda con la paz. Y es que es fuente de descanso. La humildad descansa. ¿Por qué? Porque es agotador ser un mentiroso. Uno estar calculando a toda hora y aparentando y calculando cómo voy a hacer, cómo voy a decir, qué tengo que fingir acá, o cómo voy a hacer para que esta persona no se dé cuenta de mi verdad, porque donde se dé cuenta, pensamos nosotros que se acabó el mundo. Muchas veces esos acabarse el mundo es como lo que se necesita para volver a empezar. Como decía Santa Laura Montoya, destrúyame, Señor, y sobre mis ruinas haz un monumento para tu gloria. Eso necesitamos ser nosotros también. Entonces, es liberador estar en la verdad. La humildad de no tener nada que demostrar. Eso nos produce mucha paz. No tener que aparentar nada. Ser un libro abierto. Ser realmente transparentes ante el otro. Esto es lo mejor que le puede pasar al alma humana. O sea, estamos hechos para esto. La verdad es para lo que estamos hechos. Por eso, dice Santo Tomás de Aquino que la humildad es una virtud que habita en el alma. Como toda virtud, está impresa en el alma. O sea, está diseñada para estar en el alma, no en otra parte, sino en el alma. Y el alma resulta que tiene 3 potencias: entendimiento, voluntad y memoria. ¿Cuál será la humildad que habita en el entendimiento? ¿Cuál será la humildad que habita en la voluntad? ¿Y cuál será la verdad que habita en la memoria? Porque en cada dimensión hay una faceta de la humildad. Como este anillito tiene aquí como un diamantico. Este es mi anillo de compromiso. Se los he mostrado muchas veces. Es para mí más que la joya lo que representa. Cuando mi esposo me pidió matrimonio, lo hizo con este anillo.
Entonces, si yo le pongo luz a este anillito, a este diamantico que tiene en la mitad, eso va a empezar a expedir luz para todos lados. Eso es la virtud de la humildad, es eso, propiamente. No hemos hablado de la raíz etimológica y vamos a hablar de ella en este momento cortico y conciso. La raíz etimológica de la humildad, digamos que tiene como el origen en humus, pero también en el vocablo humilis. Me toca pastelear porque esto no me lo aprendo de memoria. Bueno, y en el vocablo homo. Tiene una belleza con un origen profundo, la palabra humildad. Humus es tierra fértil, eso significa humus. Además, humilis es aquello que está cerca al suelo. Y homo es el hombre. ¿De dónde fue tomado el hombre? De la tierra. Por eso en lo más profundo de nuestro ser nosotros estamos hechos para la humildad. Esa tierra fértil es el terreno donde crecen todas las virtudes. Si usted no tiene humildad, todo lo demás es falso. La paz que usted siente, la alegría que usted siente, el gozo, la castidad. Imagínense que el demonio puede imitar todo eso. Puede imitarlo y sustituirlo por otras cosas. Pero lo único que no puede hacer es imitar la humildad. No puede. La humildad es ese terreno fértil donde crecen todas las virtudes. El demonio puede imitar la castidad. El demonio puede imitar la pureza. La puede imitar. Pero no puede imitar la humildad. Eso va en contra de su naturaleza. Bueno. Además, la palabra humilis nos señala lo que está cerca al suelo. Es decir, lo que no está en las nubes por allá en la imaginación. O sea, lo que yo me imagino que yo soy. No. Lo que soy verdaderamente. ¿Qué es lo que yo soy? Y el homo, que es hombre humano, que es tomado del polvo de la tierra. La humildad es la verdad de lo que somos. Tierra amada por Dios a tal punto que ha decidido que quiere habitarnos. La humildad es la verdad de lo que somos. Tierra amada por Dios a tal punto que ha decidido habitar en ella, en cada uno de nosotros, a través de su acto más sublime de humildad, que no solo es morir por nosotros, sino quedarse con nosotros en un pedazo de pan. Hasta allá ha llegado su humildad, loca y enamorada. Bueno, de Jesús podemos decir muchas cosas. La humildad de la cruz, la humildad del juicio ante Pilato, la humildad de todo su ministerio, de tocar la herida que nadie quería tocar solo por amor. Él tenía un motor que le impulsaba la humildad y era el amor, porque él mismo es amor. Por eso toda humildad deriva y termina en caridad. Toda su vida entonces fue una predicación de la humildad, de inicio a fin. Ahora vamos a pasar entonces a ver la humildad del entendimiento. La humildad del entendimiento es, el hombre ha sido creado para lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero. O mejor dicho, lo que es bueno, lo que es verdadero, o no, lo que es verdadero, lo que es bueno y lo que es bello, así. Lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero. El hombre ha sido creado para lo que es bueno, que se alcanza con el entendimiento. La purificación del entendimiento pasa por la humildad del entendimiento, que es la búsqueda de la verdad. Para eso ha sido creado el hombre. Eso lo dice San Agustín. San Agustín de Aquino, creo que es en la segunda secunde de la Suma Teológica, la segunda parte de la segunda parte. Tenía un nombre muy original, San Tomás de Aquino, ¿cierto? Para nombrar los libros. Bueno, la humildad del entendimiento es la búsqueda de la verdad. Cuando usted busca la verdad
con su ser, con sinceridad, cuando va sin prejuicios, cuando va libre de todo, con manos desprovistas, con armas abajo. Bueno, yo me quiero dejar encontrar por la verdad. Quiero saber quién eres, Señor. Quiero que me muestres quién eres tú y quién soy yo. Él se revela. Y se revela concretamente a través de su palabra. Así purifica el entendimiento, la virtud de la humildad. Y es aquí donde empieza la fe, porque toda fe viene por el oír. Entra a la cabeza, al entendimiento, y de ahí baja al corazón. La humildad del entendimiento es la búsqueda de la verdad. Ahora, la humildad de la voluntad. En la voluntad anidan los afectos. Esa búsqueda por el amor puro y verdadero, el orden de los amores en mi vida, el orden de las prioridades, ese orden de lo que yo considero importante versus lo que es verdaderamente importante a la luz de Cristo. Cuando yo volteo mi vida hacia Él, Él le da un orden a todo completamente diferente. Desde cómo manejo el dinero, a cómo manejo mi tiempo, a cómo vivo mis relaciones interpersonales, cómo tengo mi familia, hasta mi profesión la afecta. La mirada de Dios sobre mí es algo tan penetrante que ordena mis amores automáticamente. Entonces la humildad de la voluntad es el orden de los amores según Dios. El orden de los amores en la verdad. Y por último, la humildad de la memoria es el recuerdo de todo aquello que en mi vida he podido vivir. Pero no solo eso, sino identificar claramente dónde ha estado Dios en cada momento de mi vida. Eso concretamente es lo que llamamos el don de ciencia. Reconocer el paso de Dios por mi vida en cada instante de mi existencia. Esa es la verdad de lo que yo he sido a la luz de su amor. Entonces, al tener un entendimiento sano, podemos llegar a la verdad. Al tener un afecto sano, una voluntad sana, podemos llegar a lo bueno, a lo virtuoso. Y al tener una memoria en Dios, podemos llegar a lo bello, que es la armonía en todas las potencias. Esta santificación, esta purificación, esta acción de Dios en cada una de mis potencias a través de la virtud de la humildad, yo prácticamente no se la escuchaba a ningún predicador, a un sacerdote por allá, pero hace mucho tiempo, como en el inicio de mi conversión y además, pero es doctrina de la Iglesia Católica, le enseña Santo Tomás de Aquino. Él nos enseña esto, pueden ir allá y buscar la humildad del entendimiento según Santo Tomás de Aquino y ahí les va a aparecer, en la segunda les va a aparecer la referencia. Él lo explica de una manera pues muy teológica, yo aquí se los bajo a un lenguaje entendible, ¿cierto? Pero esa humildad que penetra todo nuestro ser en todas dimensiones, como si una luz atravesara este cristal y hacia muchas dimensiones diera colores hermosos, es lo que el alma necesita para ir al encuentro de la sabiduría. Al menos conocer esto, dejarse permear por la acción del Espíritu Santo. Y se va a dar cuenta que va por el camino correcto, no porque cree, sino porque estas son las señales. Ya buscas la verdad, buscas lo bueno, buscas lo bello. Ya no te sirve menos que eso. ¿Y cómo buscas la verdad? Con la palabra de Dios. ¿Cómo buscas lo bueno? Fortaleciendo en ti las virtudes. ¿Y cómo buscas lo bello? A través de la oración. Concretamente, entregando a Dios lo que eres, tu historia. Este es el proceso que nosotros vamos a hacer con nuestros hijos. Desde ya les adelanto para dónde va todo esto. Porque lo mismo que nosotros estamos viviendo allá lo vamos a vivir con ellos, pero ya con las herramientas de cómo poderles entregar a ellos una vida en Dios. ¿Cómo puedo yo acompañar el proceso de mi hijo? Tiene 10 años, 12 años, tiene 3 años, tiene 5, tiene 7.
no importa la edad que tenga. Ya es un hombre casado y mayor, no importa. Ya te toca acompañar a tus nietos, listo, ¿cómo lo hago como abuela? ¿Cuál es mi papel? Bueno, ¿yo qué hago acá? Bueno, ahora, la humildad de San José. Nos queda haciendo falta este punto y el último, que son los obstáculos de la humildad. Nos hacen falta estos dos puntos. La humildad de San José viene de saberse amado por ser quien es. No tiene nada que presumir. Se sabe conocido. Sabe que está al desnudo ante su Creador, porque eso se lo ha dado su espiritualidad de silencio, de vida en Dios, humilde, y se lo ha dado también la cotidianidad de una vida coherente. Un hombre justo es un hombre santo, un hombre coherente con su fe. La humildad de San José es silenciosa. La humildad de San José radica en que, siendo el menor en dignidad espiritual de la Sagrada Familia, escúcheme lo que le estoy diciendo. Les voy a traer una imagen de la Sagrada Familia. Esperen. Esta imagen de la Sagrada Familia es preciosa para mí, para nuestro hogar, porque con ella nos consagramos a la Sagrada Familia el día de nuestro matrimonio. Y que se ha tomado en serio esa consagración esta Sagrada Familia hermosa. Nos ha dignificado y nos ha hecho configurarnos con cada una de sus divinas personas, de sus hermosas y, mejor dicho, sublimes personas. San José, al lado de la Virgen María y del Niño Jesús, en dignidad espiritual es el menor. ¿Por qué digo eso? Porque Él es Dios, el Niño Jesús es Dios, pero ella es la Madre de Dios. Y Él, en dignidad espiritual, es el menor porque ella es creada, pura, inmaculada y perfecta, para ser habitada por el Verbo. San José, en dignidad espiritual, sabe cuál es su lugar. ¿Y saben qué? Eso no le pesa, eso no le incomoda, eso no lo escandaliza. Eso no le da nada más, ni le quita menos, ni lo hace más, ni lo hace menos. Él sabe cuál es su lugar y sabe que es amado por ser quien es. Y no necesita aparentar nada, fingir nada, hacer cosas extraordinarias para nada, no, antes más sencillo es. Sin embargo, ¿cómo será esa entrega generosa de Dios en él? ¿Y cómo será no solo la humildad de San José, sino la humildad de nuestro Señor Jesucristo? Que Él se pone en manos, pudiéndose poner en manos de un rey, pudiéndose poner en manos de cualquiera, de un sabio, de un rabino, de un lo que sea, ¿cierto? De lo más preciado en ese momento, se pone en manos de un carpintero y se pone en manos de uno con menor dignidad espiritual que él mismo. Y no solo se pone en sus manos, sino que se somete a su obediencia. Y San José esto lo tiene tan claro que con tanta delicadeza trata a quienes tiene bajo su mando, a su esposa y a su hijo, los trata con tanta delicadeza y con tanto amor, que esto es motivo de regocijo y de escándalo también. Porque dirán los ángeles, como este que es Dios se somete a este otro que no es nadie. La humildad de San José es que, siendo el menor en dignidad espiritual, asume su papel de jefe porque le ha sido concedido directamente del Padre. Es una humildad silenciosa. Es aquel que hace el trabajo difícil para que otros brillen. Y lo hace sin esperar nada a cambio, lo hace genuinamente. La humildad de San José tiene como fruto una pronta obediencia, y además esta pronta obediencia confirma su humildad, porque San José no cuestiona, no se queja, no pregunta, solo se abandona, no pide explicaciones, él solo hace, ejecuta, obedece. Es el santo que desde la acción, más que desde las palabras, desde los discursos, nos predica una humildad silente, una humildad sencilla, una humildad en la que él mismo
colabora con la gracia. En la persona de Jesús colabora con un plan divino más grande que él mismo. Por eso él no escatima en recursos, no escatima, y él dice, no tengo nada más que dar, más que mi propia persona. Y entonces yo me imagino a la Santísima Trinidad diciendo, no necesitamos nada más, solo te queremos a ti. Y eso es lo mismo que la Santísima Trinidad nos dice a cada uno de nosotros. Tú eres amado por quien eres. No necesitas ser más, no necesitas aparentar más. Solo ser lo que estás llamado a ser, y es ser santo. ¿Me dejas que haga eso en ti? La humildad de San José es la docilidad misma. Es una humildad que produce una confianza ciega, porque sabe que no son sus planes, se somete por entero. Es una docilidad absoluta al plan de Dios. Y por último, es una humildad fruto de la pureza del corazón. Esa es la humildad de San José. Recapitulando entonces, San José se sabe amado por quien es, no tiene nada que aparentar y no tiene nada que presumir. Se sabe conocido por Dios y sabe que esto basta. Solo que la gracia pide su colaboración. El Espíritu Santo le pide su colaboración. ¿Cómo? Con su docilidad. Y él no escatima y la da. Es una humildad silenciosa. Es una humildad que siendo menor en dignidad, que siendo el menor en dignidad en la Sagrada Familia, es escogido como jefe. Y él acepta esto como el mandato de Dios, como lo que es. Esto no lo lleva a presumir, a ufanarse, a pisotear, no. Lo lleva antes a estar más al servicio, porque sabe la misión tan importante que tiene y a las personas que tiene delante. Vean, la humildad tiene una particularidad, y en San José lo vemos, que nos da la claridad no solo de saber quién es Dios, sino quién soy yo y quiénes son los que tengo al lado. Esa claridad la da la humildad. Y sin esa claridad yo no puedo ser justo, como se habla de él, que era justo. No puedo serlo. Aquí hago una acotación porque también nos han preguntado mucho al interno, pues cómo así que San José es padre virginal, que no es padre putativo. Aquí hago como una acotación antes de finalizar con el tema de San José, y es: ¿ustedes creen que la verdad que es nuestro Señor Jesucristo se hubiera sometido a una autoridad de alguien que no es su padre? Solamente les dejo esa pregunta. O sea, ¿qué significa ser padre putativo? O sea, finjamos aquí que usted es mi papá para que todo el mundo quede tranquilo, no sospeche, nos dejen tener una vida tranquila, pero finjamos aquí usted y yo, que usted es mi papá, yo me comporto como hijo, pero internamente usted y yo sabemos que eso no es cierto. La verdad que es nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que se hubiera prestado para ese juego mentiroso? No. Padre virginal, porque él sabía que fruto de las entrañas en la Santísima Virgen María había sucedido. Es decir, la obra del Espíritu Santo sucedió en el cuerpo de la Santísima Virgen solo cuando ésta se halló bajo el manto de San José. Esa es la conclusión, una de las grandes conclusiones del libro que escribimos, bajo el manto de San José. Todo lo más hermoso que hace el Espíritu Santo, escúcheme esta hermosura, todo lo más hermoso que el Espíritu Santo quiere hacer por usted, lo puede y lo quiere hacer, pero no solo. Él quiere contar con el auxilio, la protección, quiere estar bajo el manto de San José. Y no porque él no pueda operar sin él, obviamente es Dios Todopoderoso, pero sí hizo posible la persona de Cristo en estas condiciones, asimismo cristificará a la humanidad. Y es una certeza de mi corazón, en algún momento llegará a ser dogma de fe de la Iglesia. Estoy plenamente segura de eso. Pero vuelvo y les recuerdo, me devuelvo un poco. Todas las personas que aún tienen dudas frente a la paternidad virginal de San José, que yo les decía, la virginidad que es Jesús nació de una madre virgen y de un padre virgen. Les explicaba pues lo que decía el obispo de Tarbes y el obispo de Ginebra, pero además les digo ahora, ¿ustedes creen que la verdad que es nuestro Señor Jesucristo se hubiera prestado para una mentira como que es un padre putativo?
un padre postizo, eso es, un padre adoptivo. O sea, tú no eres mi padre, pero usted y yo finjamos para el mundo que usted y yo sí somos. La humildad no tiene eso. La humildad es la verdad. La humildad de nuestro Señor Jesucristo es equivalente a su verdad. Son dos atributos de su divinidad que no riñen. O sea, Él no puede ser la humildad misma y vivir en una mentira. Eso no coincide. Entonces aquí refuerzo como el tema cuando hablábamos de San José, que nuestro Señor Jesucristo no se va a prestar para una mentira de esas simplemente para que no lo maten, porque le conviene. No, 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 no. Él dio la vida por la verdad. Eso hizo. La humildad de San José es la humildad de quien hace el trabajo difícil para que otros brillen. No pide nada a cambio, no exige nada a cambio. Es una pronta obediencia que no repara costos, no mide sacrificios o incomodidades o dificultades. Él no calcula eso. Él simplemente hace lo que tiene que hacer. Es una humildad que produce confianza ciega en el plan de Dios, no en su plan, porque Él sabe que no es su plan y Él lo tiene claro. Es el plan de Dios. Entonces yo me abandono y tú tendrás que hacer lo que falte. Yo hago mi máximo, pero tú tendrás que hacer tu máximo. Y me abandono en ti. Verás si me dejas morir. Obviamente no, ¿cierto? Y la humildad como fruto de la pureza del corazón es lo que vemos en San José. Bueno, por último, ¿qué nos impide ser humildes? ¿Qué nos impide avanzar en el camino hacia la sabiduría? ¿Qué nos impide continuar el camino del arrepentimiento? ¿Qué nos impide darle vida en nosotros al proyecto de Dios? Esa es la respuesta que estamos contestando. La pregunta que estamos contestando y las respuestas que vamos a dar. Primero, la soberbia, el amor propio, un amor desordenado hacia mí mismo. Nuestros talentos no son obra nuestra, son un regalo de Dios. Y cuando yo quiero hacer ver a los demás que mis talentos son míos, fruto de mi esfuerzo, de mi estudio, de mi oración, porque es que vea, yo soy una tesa, yo soy una empoderada, yo soy capaz. Nada más mentiroso que eso, hombre. Empezando porque ni un solo respiro de tu vida lo puedes dar si no te ha sido dado, mucho menos una virtud, hombre, tan elevada como la humildad o cualquier don que tú crees tener en el cual te crees bueno o nos creemos buenos, me incluyo ahí. No, la soberbia nos dice eso. La soberbia nos hace construir una imagen falsa de nosotros y nos hace tener una imagen falsa de la realidad. Eso es la soberbia. Nos hace vender una imagen equivocada a los demás de quiénes somos nosotros. Y cuando vamos a ver es que no somos ni tan santos como decimos, ni tan pecadores como decimos. No somos nada de eso. Por eso necesitamos urgentemente el auxilio de la gracia, que nos acuda, que nos alivie, que nos asista, que nos auxilie, que nos consuele, que nos venga a devolver la dignidad que nos ha sido robada, que hemos vendido por 2 pesos, por una vana complacencia, por un vicio X, por una decisión. No. La soberbia es el primer obstáculo, porque cuando yo estoy lleno de soberbia, ¿qué significa eso? Que yo no necesito nada de Dios. Y muchas veces es una falsa humildad que hace pensar como que sí, como que soy muy necesitado de Dios, pero a la vez yo por dentro digo, es que yo soy una tesa, yo soy un teso. Y todo el mundo me lo dice. No, es que yo ya soy santo. Qué mentira más grande. El segundo obstáculo que nos impide caminar en humildad hacia la sabiduría, la vanidad y el deseo de ser validados. La necesidad de ser admirados mata la humildad. Todos tenemos un deseo innato de ser validados, eso lo explicábamos en el anhelo de dignidad. Todos queremos un lugar en el mundo, pero al yo ver la posibilidad, yo impongo mi voluntad. Quiero el lugar en el mundo que yo creo que me merezco. Y resulta que yo no sé nada de nada.
Lo que hago es un acto de injusticia contra mí, contra los demás. Y ahí tiene entonces fruto la envidia, ¿cierto? Cuando yo veo que el otro tiene, Dios le ha dado una felicidad diferente a la mía, y yo creo que la de él es mejor que la mía, que él es más feliz que yo. Todos tenemos una necesidad de ser validados. Todos necesitamos la validación. Y cuando lleguemos a la santificación de las emociones, nos vamos a dar cuenta que todos tenemos, o sea, hay una alegría que viene propia de yo ser validado, pero yo no puedo depender de esa alegría. Sino entonces, ¿qué hubiera pasado conmigo? Mejor dicho, charla no había hoy, olvídense, o este fin de semana, con lo que me pasó esta madrugada que les conté a la 1:30 de la mañana. No, nuestra felicidad no puede depender de ello, nuestra estabilidad emocional, nuestra respuesta generosa de amor a Dios, nuestro sí, nuestros pasos hacia la verdad, nuestros pasos al encuentro con la sabiduría no pueden depender si yo soy validado o no. Y también nos hace falta purificar esas fuentes de validación. ¿Quién me está validando a mí? ¿Quién me va a validar? Muy complejo si yo estoy esperando que me valide el lobby LGTBI. No me va a validar. O el presidente de turno. No me va a validar. Entonces, si no me valida, yo no valgo para nada. Entonces, ¿en qué va a quedar mi vida? Mi necesidad de ser validado no se puede convertir en una sed de admiración, porque eso me mata la humildad. O sea, aniquila cualquier rastro de humildad que haya en mí. Ahí sí que es verdad que estoy consumida por la soberbia. Cuando yo hago de la necesidad o el deseo de ser validado una urgencia por ser admirada. ¿Para qué eso? Es una vanidad. Es un obstáculo que me impide mi encuentro con Dios, mi encuentro con la verdad y mi unión con Él. Cuando nuestra paz depende del qué dirán, somos sus esclavos. Ya no somos esclavos ni estamos al servicio de Dios. Somos esclavos de la vanidad. Si mi felicidad depende de lo que están hablando de mí, ya yo no le sirvo a Dios. Me sirvo a mí misma, le sirvo a mi deseo de ser vista, a mi vanidad. Soy esclava de mi propia vanidad. Soy esclava de la opinión pública, del qué dirán. ¡Qué miedo eso! El día que nosotros callemos por miedo. Bueno. El tercero, el apego a la propia opinión. ¿Cómo yo sé que tengo un apego a la propia opinión? Básicamente por 3 cosas. Porque no me gustan las críticas. Porque queremos tener siempre la última palabra. O porque nos hieren las correcciones de los demás. Ahí yo me doy cuenta que tengo un apego hacia mi propia opinión. Y eso es muy peligroso porque es algo muy sutil. Y Dios muchas veces como que quiere quebrantar eso en nosotros y nosotros no nos dejamos. Como que no me voy a dejar de nadie. Como quién es usted para venirme a decir mis defectos, o sea, mírese los suyos. Y jugamos como a devolverle, en vez de mirar con atención, y hay un ejercicio contra esto, muy santo, muy, muy correcto, muy del Señor, y es cuando a usted le digan algo malo, algo que a usted le moleste, piense por un momento, ¿esta persona en qué tiene razón? ¿Está equivocada en todo? ¿O tiene razón en algo? Y quizá eso en lo que tiene razón es lo que mi soberbia se resiste a aceptar. Porque el otro no puede estar tan equivocado como yo creo, como parece. No puede ser. O sea, yo soy el que tiene la verdad en mis manos. Yo soy la dueña de la verdad. El otro no tiene ni un ápice de verdad en sí mismo. O sea, todo lo que está diciendo es mentiras. Todo lo que está diciendo no sirve para nada. ¿Cuál es la verdad? Bueno.
El cuarto obstáculo, son 6, ya vamos a acabar. Comparación y envidia. La comparación y la envidia son un obstáculo gigante. Según Santo Tomás de Aquino, la envidia nace de la falta de humildad. O sea, yo no me conozco, no sé quién soy y no sé quién es Dios, no sé quién es el otro. Y yo creo que la envidia es la respuesta a mi necesidad de tener un lugar en el mundo. Lo que decíamos ahorita del anhelo de dignidad. Como que me siento menos. La comparación nos deja estas consecuencias. Si nos sentimos superiores, nos deja soberbia. Si nos sentimos inferiores, nos deja envidia. Se la repito. Cuando yo me comparo con otro, eso tiene 2 caminos. Una de 2 opciones. O a veces se pueden dar las 2 opciones en tiempos distintos. Cuando yo me comparo con otros en algo que yo tengo, me siento superior, eso me deja soberbia, me da como ese airecito como para mirar al otro por encima del hombro. Por el contrario, cuando yo miro al otro y lo veo más virtuoso que yo o que tiene mejores cosas que yo, eso en mí despierta envidia. Por eso el hecho de compararnos no es sano para nada. Debemos ser muy cuidadosos en qué ponemos nuestro corazón, en qué ponemos nuestros pensamientos. Y como un acto de humildad, usted váyase preguntando esto. Cuando usted está a solas o cuando está en silencio, que no está hablando con nadie, cuando está haciendo las labores de la casa, su trabajo, cuando va manejando ahí en su coche hacia cualquier parte, que no tiene música prendida, que no tiene ruidos, que no está hablando con nadie, que no está pensando en el trabajo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? O sea, cuando usted está en silencio, ¿en qué piensa? Para mí esto es lo que decíamos antes en la charla del arrepentimiento, esto es la nepsis, ¿cierto? Vigilar nuestros pensamientos. Oiga, ustedes no saben la claridad que esto trae al alma, de la verdad de quién es uno. Hagan ese ejercicio. ¿Yo en qué pienso cuando no pienso en nada? ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Ese es un ejercicio muy interesante. Y de acuerdo al alma que lo viva, tendrá un resultado. Yo espero cuando tengamos la oportunidad de conversar, que podamos escuchar esa respuesta. ¿En qué piensas cuando no piensas en nada? Cuando no hay ruidos afuera, ¿qué es lo primero que se te viene al corazón? La necesidad de plata, cómo vas a hacer más dinero, cómo vas a crecer el negocio. Y yo no estoy diciendo que esto no sea digno, que esto no sea bueno, porque muchas veces pensamos en cosas buenas. Pero es que no estamos llamados a pensar solo en cosas buenas, muchachos. Estamos llamados a pensar en cosas perfectas, elevadas, más grandes que nosotros, trascendentes, en cosas a la altura de Dios. Y si sus sueños no están allá, sino que están por acá abajito, hombre, me atrevería a decir que es un alma al que le falta humildad y le sobra soberbia, porque no sabe su valor y no sabe que todo es un medio y solo Dios es el fin. Eso es lo propio de los pobres de Yahvé, del alma que sabe y reconoce que está hecha para Dios. El miedo a la humillación es un obstáculo para la humildad. Vean, no les dé miedo sentirse humillados. Obviamente, si hay un motivo justo para esa humillación, que eso produzca en ustedes arrepentimiento y enmienda. Y para adelante. No remordimiento, no. El miedo a la humillación es un gran obstáculo porque es el miedo a quedar mal. Porque ponemos excusas y esto nos imposibilita la humildad. Cuando tenemos miedo a la humillación, salen las justificaciones a flote. Y las justificaciones impiden que yo viva en la verdad. Sigo viviendo en mi lógica, en las mentiras que yo me digo.
No, quite eso, quítelo. ¿Qué queda? Vuelvo y le repito la frase de San Francisco de Asís, casi que con la que empezamos. Eres lo que eres ante Dios y nada más que eso. No eres más santo porque te alaben o más pecador porque te critiquen. Eres lo que eres ante Dios. ¿Quién eres ante Dios? Y esa claridad nos la va a dar el examen de conciencia. ¿Quién soy yo ante Dios? ¿Quién soy yo? No qué dice la gente de mí, no, qué dice Dios de mí. Si le pudieran preguntar una opinión a Dios de mi propia vida, de mis decisiones de vida hasta hoy, ¿qué dirían esas decisiones? ¿Que soy hijo? ¿O que he actuado como un forastero, como un hijo pródigo, como un escapado de la casa que están esperando que regrese? Y por último, la desconfianza en Dios por desconocimiento de Dios. Yo no conozco a Dios, yo no puedo confiar en Él. En mí la humildad no va a ser posible. O sea, ¿yo cómo me voy a someter si yo desconfío a quién me estoy sometiendo? ¿Cómo voy yo a confiar, a abandonar mi vida, a ceder mi voluntad? Porque es que la humildad es eso, yo entrego mi voluntad. Eso va a ser un proceso de los 7 pasos hacia la sabiduría que vamos a ver. Pero yo cómo voy a abandonarme en aquello en lo cual desconfío. ¿Y por qué desconfío? Porque no lo conozco. Si yo conociera verdaderamente a Dios, vea, todos estos obstáculos, ¡pum!, pa'l piso. Porque yo ya me daría cuenta cuál es mi soberbia. Al ver su humildad, yo me daría cuenta lo mucho que me falta. Yo no estaría pretendiendo una vanidad que no me pertenece, ni tendría deseo de ser validada por nadie, solo por Él. No tendría un apego hacia mi propia opinión, porque sabría que mi propia opinión, muchas veces, muchachos, es basura. En realidad, que poco vale, porque es un criterio sesgado, interesado y a conveniencia, según lo que yo creo justo para mí, pero es que nuestra medida de justicia es muy bajita. Tampoco me estaría comparando con nadie si yo conociera a Dios. No podría sentir envidia de nadie, podría solo sentir alegría. La envidia como una tristeza por el bien ajeno, eso no existiría en mí. No tendría miedo a la humillación, porque es que yo sé dónde está la fuente de mi felicidad. Y el miedo para mí no va a ser un apabullarme. Es que miren, estos son como los dardos envenenados del enemigo. Si no nos puede vencer por una parte, nos quiere vencer por la otra, por la otra, por la otra. Pues Él toca todas las puertas del castillo que somos. Entonces, si yo no supero esa desconfianza hacia Dios, si yo no le conozco, yo nunca voy a poder vencer esa desconfianza. Y la humildad no va a ser posible. Finalmente, concluimos con esta frase. El humilde depende solo de Dios. Eso lo sabían los pobres de Yahvé, eso lo sabía San José, la Virgen, sabían eso. Dependemos solo de ti, Señor, no dependemos del gobierno de turno, no dependemos del político de turno, no dependemos de la empresa en la que trabajo, dependo solo de ti. Todo es un medio y solo tú eres el fin, Señor. El soberbio de sí mismo, de los demás. El soberbio confía en sí mismo, confía en los demás, confía en las circunstancias, confía en todo menos en Dios. Imagínense qué engaño, qué trampa y qué fraude es la soberbia. En realidad nos está quitando el bien mayor por cualquier baratija. Esa es la conclusión. O sea, ojalá podamos llegar con un corazón limpio, con armas bajas, como decíamos, a ese examen de conciencia. Se los vamos a dejar aquí en la descripción de este video. Sandra, ¿está en texto? No, está en audio, para que haga el ejercicio de escuchar, de sentarse con lápiz y papel y escriba. ¿Cuándo debe tener listo este examen de conciencia? Se debe haber confesado de aquí
al retiro 7 de febrero. Por favor, no lo deje para lo último. Haga esa confesión de vida. Sandra, es que yo ya hice una confesión de vida hace 3 meses. Listo, no haga esa. Les vamos a dejar un PDF para los que no tienen necesidad de la confesión de vida. Pero si usted considera, o si ya ha hecho la confesión con nosotros, con el examen de conciencia que nosotros mandamos en audio, pues busque otro recurso. Pero haga una buena confesión. ¿Cómo se hace una buena confesión? Tenemos pendiente ese video ya hace años. Hay un libro que se llama Confesados Bien. Les digo que yo me babeo por leer ese libro para ustedes. Pero no hemos terminado la imitación de Cristo. Imagínense, va a ser 1 año la empezamos. No la hemos terminado. Esperamos terminarla este año antes de que nazca mi bebé. Esperamos. Dios nos conceda esa gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los amamos en el Señor. Les deseamos una santa noche, que puedan vivir este proceso de cara a Dios. Me siento muy feliz porque veo que hay muchas almas con esa recta intención. Así sea solo una, a esa una acompañaremos. Saben que no estamos aquí por deseo de fama, jamás. O sea, ojalá este fuera el trabajo de otra persona, como les decía. Bendito sea Dios. No estamos buscando sino un proselitismo de números, no. Estamos buscando poderlos acercar a Dios, poderles dar el tesoro tan grande que nosotros hemos encontrado, la perla de gran valor que hemos encontrado por la intercesión amorosa de San José. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Los amamos.